La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Usted está compartiendo con nosotros el acto de presentación de Los Hijos de los Días en la voz y con la presencia de Eduardo Galeano en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y los días se echaron a caminar. Y ellos nos hicieron a nosotros, que así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia, porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y ahora les voy a contar algunas de esas historias nacidas de los días. Enero 11. El placer de ir. En 1887 nació en Salta el hombre que fue Salta, Juan Carlos Dávalos, fundador de una dinastía de músicos y poetas. Según dicen los decires, él fue a ver si ahora suena mejor. Según dicen los decires, él fue el primer tripulante de un forte, el Ford Amigote, en aquellas comarcas del norte argentino. Por los caminos venía su forte, roncando y humeando. Lento venía. Las tortugas se sentaban a esperarlo. Algún vecino se acercó, preocupado se acercó, y saludó, y comentó, pero don Dávalos, a este paso no va a llegar nunca. Y él aclaró. Pero que con los dos es demasiado. Alcanza. Sí, ahora suena así. Este es el buen micrófono, el que yo quería, porque es el que mejora las palabras, mejora la calidad del texto. Y entonces yo estaba en el gaucho preocupado, que se había acercado a don Dávalos y lo había saludado, lo había comentado, pero don Dávalos, a este paso usted no va a llegar nunca. Y Dávalos aclaró: yo no viajo por llegar, viajo por ir. Enero 15, el zapato. En 1919, la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal. En el camino, ella perdió un zapato. Alguna mano recogió ese zapato tirado en el barro. Rosa había vivido su vida entera peleando por un mundo donde la justicia no sería sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad sería sacrificada en
mano recoge esa bandera tirada en el barro como el zapato. Enero 26, segunda fundación de Bolivia. En el día de hoy del año 2009, el plebiscito popular dijo sí a la nueva constitución propuesta por el presidente Evo Morales. Hasta este día, los indios no eran hijos de Bolivia, eran su mano de obra. Allá por 1825, la primera constitución de Bolivia había otorgado la ciudadanía al 3 o 4% de la población. Los demás, indios, mujeres, pobres, analfabetos, no fueron invitados a la fiesta. Para muchos periodistas extranjeros, Bolivia es un país ingobernable, incomprensible, intratable, inviable. Se equivocan de IN. Deberían confesar que Bolivia es para ellos un país invisible. Y eso nada tiene de raro, porque hasta el día de hoy, enero 26, hasta el día de hoy del año 2009, también Bolivia había sido un país ciego de sí. ¿Se oye bien o hay que enderezarlo un poco esto? ¿Está bien? Y lo que digo sale alindado por el micrófono, como me dijeron. La tecnología hace milagros. Yo también siento que me está saliendo mucho mejor que antes, con el micrófono nuevo que me pusieron. Con este no. El otro salgo como soy nomás, pero este me mejora mucho. Junio 5. La naturaleza no es muda. La realidad pinta naturalezas muertas. Las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima, mientras el clima se vuelve loco de remate y nosotros también. Hoy es el Día del Medio Ambiente, hoy junio 5, un buen día para celebrar la nueva Constitución de Ecuador, que en el año 2008, por primera vez en la historia del mundo, reconoció a la naturaleza como sujeto de derecho. Suena raro esto de que la naturaleza tenga derechos, como si fuera persona. En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos tengan derechos humanos. Y los tienen derechos humanos por decisión de la Suprema Corte de Justicia desde 1886. Si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado. Abril 12, la fabricación del culpable. Un día como hoy del año 33, día más, día menos, Jesús de Nazaret murió en la cruz. Sus jueces lo condenaron por incitación a la idolatría, blasfemias y superstición abominable. Unos siglos después, los indios de las Américas y los herejes de Europa fueron condenados por esos mismos crímenes, exactamente los mismos, y en nombre de Jesús de Nazaret se les aplicó castigo de azote, horca o fuego. Abril 21, el indignado. Ocurrió en España, en un pueblo de La Rioja, en el anochecer del día de hoy, abril 21 del año 2011, durante la procesión de Semana Santa. Una multitud acompañaba, callada, el paso de Jesucristo y los soldados romanos que lo iban castigando a latigazos.
y una voz rompió el silencio. Montado en los hombros de su padre, Marcos Rabasco gritó al azotado: ¡Defiéndete, defiéndete! Marcos tenía 2 años, 4 meses y 21 días de edad. Tuve 8 para hablar de otros indignados. En 1967, 1.700 soldados acorralaron a Che Guevara y a sus poquitos guerrilleros en Bolivia, en la quebrada del Churu. El Che, prisionero, fue asesinado al día siguiente. En 1919, Emiliano Zapata había sido acribillado en México. En 1934, mataron a Augusto César Sandino en Nicaragua. Los 3 tenían la misma edad, estaban por cumplir 40 años. Los 3 cayeron a balazos, a traición, en emboscada. Los 3 latinoamericanos del siglo XX compartieron el mapa y el tiempo. Y los 3 fueron castigados por negarse a repetir la historia. Septiembre 10, la primera reforma agraria de América. Ocurrió en 1815, cuando el Uruguay todavía no era país, ni se llamaba así. En el día de hoy, en nombre del pueblo alzado, José Artigas expropió las tierras de los malos europeos y peores americanos y mandó que se repartieran. Fue la primera reforma agraria de América, medio siglo antes de Lincoln y un siglo antes de Emiliano Zapata. Proyecto criminal, clamaron los ofendidos, y para colmo Artigas advirtió: los más infelices serán los más privilegiados. 5 años después, Artigas, derrotado, marchó al exilio y en el exilio murió. Las tierras repartidas fueron arrebatadas a los más infelices, pero la voz de los vencidos sigue diciendo, misteriosamente diciendo: Naides es más que Naides. Marzo 17, ellos supieron escuchar. Carlos y Gudrun Lenkersdorf habían nacido y vivido en Alemania. En el año 1973, estos ilustres profesores viajaron a México y entraron al mundo maya, a una comunidad tojolabal, y un día como hoy se presentaron diciendo: venimos a aprender. Los indígenas callaron y al rato alguno explicó ese silencio. Es que es la primera vez que alguien nos dice algo así. Y aprendiendo se quedaron allí, Gudrun y Carlos, durante años de años. De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto del objeto, porque yo bebo el agua que me bebe y soy mirado por todo lo que miro. Y aprendieron a saludar así: yo soy otro tú, tú eres otro yo. Octubre 12 del descubrimiento. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja.
Serio uno, un terrorista menos. En el día de hoy del año 2008, el gobierno de los Estados Unidos decidió borrar a Nelson Mandela de la lista de terroristas peligrosos. Durante 60 años, el africano más prestigioso del mundo había integrado ese tenebroso catálogo. Por eso a veces me parece que no es serio ese asunto de la guerra contra el terrorismo. Sí me parecería serio que se celebrara, como es debido, el día septiembre 11, que es el Día Universal contra el terrorismo. Pero para celebrarlo en serio, yo creo que habría que llenar el mundo entero de carteles que dijeran: se busca a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos, se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire, se busca a los traficantes del miedo. Julio 23, Gemelos, en 1944, en el paraíso turístico de Bretton Woods, se confirmó que estaban en gestación los hermanos gemelos que la humanidad necesitaba. Uno iba a llamarse Fondo Monetario Internacional y el otro Banco Mundial. Como Rómulo y Remo, los gemelos fueron amamantados por la loba y en la ciudad de Washington, cerquita de la Casa Blanca, encontraron residencia. Desde entonces los dos gobiernan a los gobiernos del mundo, en países donde han sido votados por nadie. Los gemelos imponen el deber de obediencia como fatalidad del destino. Vigilan, amenazan, castigan, toman examen. ¿Te has portado bien? ¿Has hecho los deberes? Septiembre 15. Esto que voy a leer ahora tiene un título conmovedor, que en realidad era una fórmula que yo había inventado, guiado por mi espíritu así caritativo, ¿no? Pero no tuvo, esa iniciativa mía no tuvo eco en ningún lugar de este mundo egoísta. El lema era, lo que da título a este texto de septiembre 15, adopte un banquerito. En el año 2008 se fue a pique la bolsa de Nueva York. Días histéricos, días históricos. Los banqueros, que son los más peligrosos asaltantes de bancos, habían desvalijado sus empresas, aunque jamás fueron filmados por las cámaras de vigilancia y ninguna alarma sonó. Y ya no hubo manera de evitar el derrumbe general. El mundo entero se desplomó y hasta la luna tuvo miedo de perder su trabajo y verse obligada a buscar otro cielo. Los magos de Wall Street, expertos en la venta de castillos en el aire, robaron millones de casas y de empleos, pero un solo banquero, apenitas uno solo, fue a la cárcel. Y cuando sus colegas imploraron a gritos una ayudita por amor de Dios, recibieron, por mérito de sus afanes, la mayor recompensa jamás otorgada en la historia humana. Ese dineral hubiera alcanzado para dar de comer a todos los hambrientos del mundo, con postre incluido, de aquí a la eternidad, pero a nadie se le ocurrió la idea. Febrero 27, también los bancos son mortales. Todo verdor perecerá, había anunciado la Biblia. Y en 1995, el Banco Barings,
el más antiguo de Inglaterra, cayó en bancarrota. Una semana después fue vendido por un precio total de una libra esterlina. Este banco había sido el brazo financiero del Imperio británico. La independencia y la deuda externa nacieron juntas en América Latina. Todos nacimos debiendo. En nuestras tierras el Banco Barings compró países, alquiló próceres, financió guerras y se creyó inmortal. Mayo 23, la fabricación del poder, eso tiene que ver con el mundo al revés, que es el mundo donde vivimos. Y quizás el mundo al revés tiene los héroes que merece, como este héroe, que murió en 1937. John D. Rockefeller, dueño del mundo, rey del petróleo, fundador del Standard Oil Company, había vivido casi un siglo. En la autopsia no se encontró ningún escrúpulo. 24 es un homenaje a la comunidad internacional. El cocinero convocó al ternero, al lechón, al avestruz, a la cabra, al venado, al pollo, al pato, a la liebre, al conejo, a la perdiz, al pavo, a la paloma, al faisán, a la merluza, a la sardina, al bacalao, al atún, al pulpo, al camarón, al calamar y hasta el cangrejo y la tortuga, que fueron los últimos en llegar. Y cuando estuvieron todos, el cocinero explicó: los he reunido para preguntarles con qué salsa quieren ser comidos. Entonces alguno de los invitados murmuró: yo no quiero ser comido de ninguna manera. Y el cocinero dio por finalizada la reunión. Por eso es que las cumbres fracasan en general. Octubre 14, esta es una historia trágica, una derrota de la civilización. En el año 2002 cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Apenas 5 años había durado esta misión civilizadora. Nadie la prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, se negaron a darle la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el gesto de la empresa más exitosa del planeta, que desinteresadamente honraba al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida chatarra y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tosudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido para nunca más volver la empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los gordos. Junio 3, otra derrota de la civilización. El pueblo de Tambo Grande dormía en lecho de oro. Había oro bajo las casas y nadie lo sabía. La noticia llegó junto con la orden de desalojo. El gobierno del Perú había vendido el pueblo entero a la empresa Manhattan Minerals Corporation. Ahora serán todos millonarios, les dijeron, pero nadie obedeció. En el día de hoy, junio 3 del año 2002, se conoció el resultado del plebiscito. Los habitantes de Tambo Grande decidieron seguir viviendo de las paltas, los mangos, las limas y demás frutos de la tierra trabajosamente arrancados al desierto. Bien saben ellos que
que el oro maldice los lugares donde aparece, deja cerros volados por la dinamita y ríos envenenados por los residuos de las empresas mineras que contienen más cianuro que agua bendita. Y quizás también saben que el oro enloquece a la gente porque el hambre de oro crece comiendo. En 1533, el conquistador español Francisco Pizarro mandó estrangular a Atahualpa, rey del Perú, aunque ya Atahualpa le había entregado todo el oro que exigía. Y algo que tiene que ver con esto, de alguna manera, un pequeño trabajo zoológico que se me ocurrió sobre unos bichitos que se llaman sanguijuelas. Durante varios siglos las sanguijuelas fueron uno de los principales productos de importación de los países europeos. Los médicos creían que las sanguijuelas que chupaban la sangre curaban a los enfermos. No hace mucho, aplicando el sentido común, se descubrió que las sangrías no ayudaban a los enfermos, sino que los debilitaban y les apresuraban la muerte. Desde lejos, pero desde cerca, desde bastante cerca. Yo aprovecho esta lectura de hoy para enviar un abrazo, de muchos brazos, a los pobladores de Famatina, Sanagasta, y otros que no se dejan engañar con esos cuentos de las sanguijuelas modernas que te venden buena salud mientras te acompañan al cementerio. 28. Receta para tranquilizar a los lectores. Hoy, septiembre 28, es el Día Internacionalmente consagrado al derecho humano a la información. Quizás sea oportuno recordar que un mes y pico después de las bombas atómicas que aniquilaron Hiroshima y Nagasaki, el diario The New York Times desmintió los rumores que estaban asustando al mundo. El 12 de septiembre de 1945, este diario publicó en primera página un artículo firmado por su redactor de asuntos científicos, William Lawrence. El artículo salía al encuentro de las versiones alarmistas y aseguraba que no había ninguna radioactividad en esas ciudades arrasadas y que la tal radioactividad no era más que una mentira de la propaganda japonesa. Gracias a esta revelación, Lawrence ganó el premio Pulitzer. Tiempo después se supo que él cobraba 2 salarios mensuales. The New York Times le pagaba uno y el otro corría por cuenta del presupuesto militar de los Estados Unidos. Sobre el mismo tema, 3 o 4 días, abril 11, sobre los miedos de comunicación. En el día de hoy del año 2002, un golpe de Estado convirtió al presidente de los empresarios en presidente de Venezuela. Poco le duró la gloria. Un par de días después, los venezolanos, volcados a las calles, restituyeron al presidente elegido por sus votos. Las grandes televisoras y las radios de mayor difusión de Venezuela habían celebrado el golpe de Estado, pero no se enteraron de que la pueblada había devuelto a Hugo Chávez a su legítimo lugar por tratarse de una noticia desagradable. Los medios de comunicación no la comunicaron. Febrero 24, una lección de realismo. En el día de hoy, de 1815, Napoleón Bonaparte inició su fuga de la isla de Elba, donde estaba preso. Poco después, en tierra firme, emprendió su viaje a la reconquista del trono de Francia. Napoleón marchaba paso a paso, día tras día, acompañado por una tropa creciente, mientras el diario Le Moniteur Universel,
que había sido su órgano oficial, aseguraba que los franceses estaban locos de ganas de morir defendiendo al rey Luis XVIII y llamaba a Napoleón violador a mano armada del suelo de la patria, extranjero fuero de la ley, corso audaz, odioso opresor, usurpador, traidor, plaga, jefe de bandoleros, y anunciaba: este será su último acto de locura. Pero por fin el rey huyó, nadie murió por él, y Napoleón se sentó en el trono sin disparar ni un tiro. A partir de entonces, el mismo diario pasó a informar que la feliz noticia de la entrada de Napoleón en la capital ha provocado una explosión súbita y unánime. Todo el mundo se abraza, las vivas al emperador llenan el aire y en todos los ojos hay lágrimas de alegría celebrando el regreso del héroe de Francia. Como estamos bastante mal informados en general, viene a reformular algunas preguntas sobre las cosas que pasaron, la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿quién liberó a París cuando estaba virtualmente derrotada la Alemania nazi? Agosto 25, el rescate de la ciudad prisionera. Al amanecer de este día de 1944, París enloqueció. La ocupación nazi había terminado y los primeros tanques y carros blindados habían entrado unas pocas horas antes. El gentío preguntaba: ¿son americanos? Pero los nombres de esos tanques y esos blindados, torpemente escritos con pintura blanca, decían Guadalajara, Ebro, Teruel, Brunete, Madrid, Don Quijote, Durruti. Los primeros liberadores de París fueron los republicanos españoles. Vencidos en su tierra, se habían batido por Francia. Ellos creían que después España sería rescatada. Se equivocaron. Otra pregunta mal contestada en general, o parcialmente contestada: ¿quién conquistó la Luna? Julio 21, el otro astronauta. En el día de hoy del año 1969, los diarios del mundo entero dedicaron sus primeras páginas a la foto del siglo. Los astronautas habían caminado por la Luna a paso de oso y habían marcado en ella las primeras huellas humanas. Pero el principal protagonista de la hazaña no recibió la felicitación que merecía. Wernher von Braun había inventado y lanzado esa nave espacial después de poner en órbita el primer satélite norteamericano. Antes de emprender la conquista del espacio por cuenta de los Estados Unidos, von Braun había llevado adelante la conquista de Europa por cuenta de Alemania. Este ingeniero, oficial de las SS, era el científico preferido de Hitler. Pero al día siguiente del fin de la guerra, supo pegar un prodigioso salto y cayó parado en la otra orilla de la mar. Instantáneamente se convirtió en patriota de su patria nueva, se hizo devoto de una secta evangélica de Texas y puso manos a la obra en el laboratorio espacial. Otro tema no resuelto, no muy bien resuelto: quiénes han sido los herejes y quiénes los santos. Mayo 24, en este día del año 1543, murió Nicolás Copérnico. Murió mientras se ponían en circulación los primeros ejemplares de un libro suyo que demostró que el mundo gira alrededor del Sol. La Iglesia prohibió el libro por ser falso y contrario a las Sagradas Escrituras. En
envió a la hoguera al sacerdote Giordano Bruno por difundirlo y obligó a que Galileo Galilei negara haberlo leído y creído. 3 siglos y medio después, el Vaticano se arrepintió de haber asado vivo a Giordano Bruno y anunció que iba a erigir en sus jardines una estatua de Galileo Galilei. La embajada de Dios en la tierra se toma su tiempo para hacer justicia, pero al mismo tiempo que perdonaba a estos herejes, el Vaticano hizo santo al cardenal de la Inquisición, Roberto Bellarmino. Santo Roberto que estás en los cielos, que había acusado y sentenciado a Bruno y a Galileo. Mayo 28, post 10, en el día de hoy del año 2006, el Papa Benedicto, sumo pontífice de la Iglesia Católica, paseó entre los jardines de la ciudad que se llama, en lengua polaca, Oświęcim. A cierta altura del paseo, el paisaje cambió. En lengua alemana, la ciudad de Oświęcim se llama Auschwitz. Y en Auschwitz el Papa habló. Desde la fábrica de muerte más famosa del mundo, preguntó: ¿y Dios dónde estaba? Y nadie le informó que Dios nunca había cambiado de domicilio. Y preguntó: ¿por qué Dios se quedó callado? Y nadie le aclaró que quien se había quedado callada era la Iglesia, su Iglesia, que en nombre de Dios hablaba. Febrero 14, cosas sobre los niños robados. Hay varios textos de niños robados en el libro. Algunos casos de secuestro de niños como botín de guerra se conocen bastante. Fueron sobre todo siniestras tácticas de guerra aplicadas por las dictaduras militares sudamericanas. El caso quizás peor de todo fue el de la dictadura militar argentina, la de este país, que robó más de 500 niños en años recientes. Pero muchos más niños robó, y eso sí que nadie lo sabe, o muy poca gente lo sabe. Y durante mucho más tiempo, la democracia australiana, con permiso de la ley y aplausos del público. En el año 2008, el primer ministro de Australia, Kevin Rudd, pidió perdón a los indígenas que habían sido despojados de sus hijos durante más de un siglo. Las agencias estatales y las iglesias cristianas habían secuestrado a muchísimos niños, miles de niños, y los habían distribuido entre las familias blancas para salvarlos de la pobreza y de la delincuencia y para civilizarlos y alejarlos de las costumbres salvajes. Como se decía entonces, para blanquear a los negros. Y eso en Australia. En Australia. Yo no lo sabía y creo que muchos de los que están acá tampoco. La Santa Australia robaba más niños que en nuestros países latinoamericanos, las dictaduras militares de nuestros países latinoamericanos. Y hay otros casos de niños robados que tampoco se conocen o se conocen muy mal, muy poquito y muy mal. Como lo digo acá en este día, en febrero 15, sobre otros niños robados. El coronel Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra supremo en la España del generalísimo Francisco Franco, había sentenciado: el marxismo es la máxima forma de patología mental. Él había estudiado en las cárceles a las madres republicanas y había comprobado que tenían instintos criminales para defender la pureza de la raza ibérica, amenazada por la degeneración marxista y la criminalidad materna. Miles de niños recién nacidos o de muy corta edad
hijos de padres republicanos, fueron secuestrados y arrojados a los brazos de las familias devotas de la cruz y de la espada. ¿Quiénes fueron esos niños? ¿Quiénes son tantos años después? No se sabe. La dictadura franquista inventó documentos falsos que les borraron las huellas y dictó orden de olvidar. Robó los niños y robó la memoria. Febrero 16, el Plan Cóndor. Macarena Gelman fue una de las muchas víctimas del Plan Cóndor, que así se llamó el mercado común del terror implementado por las dictaduras militares sudamericanas. La madre de Macarena estaba embarazada de ella cuando los militares argentinos la enviaron a Uruguay por algún intercambio de favores. La dictadura uruguaya se hizo cargo del parto, mató a la madre y regaló a la hija recién nacida a un jefe policial. Ahora Macarena no consigue recordar ni una sola noche de paz en toda su infancia. Ella dormía atormentada por la pesadilla que se repetía noche tras noche. Siempre la misma pesadilla, unos hombres armados hasta los dientes se metían en su cuarto buscándola y ella se escondía bajo las frazadas y despertaba llorando. Macarena no entendía esa pesadilla inexplicable hasta que conoció años después la verdadera historia de su vida y supo quién había sido su madre, de la que nada sabía, una militante del movimiento estudiantil argentino, perseguida por la cacería militar que por fin la había atrapado y la había enviado a la muerte. Y recién entonces, ya crecida, ya mujer, Macarena descubrió que allá en la infancia ella había soñado los pánicos de su madre, que en el vientre la estaba modelando mientras huía de esos hombres armados hasta los dientes. Junio 15, una mujer cuenta. Varios generales argentinos fueron sometidos a juicio por sus hazañas cometidas en tiempos de la dictadura militar. Silvina Parodi, una estudiante acusada de ser protestona a metelillos, fue una de las muchas prisioneras desaparecidas para siempre. Cecilia, su mejor amiga, ofreció testimonio ante el tribunal en el año 2008. Contó Cecilia los suplicios que había sufrido en el cuartel y dijo que había sido ella quien había dado el nombre de Silvina cuando ya no pudo aguantar más las torturas de cada día y cada noche. Fui yo, dijo. Yo llevé a los verdugos a la casa donde estaba Silvina. Yo la vi salir a los empujones, a culatazos, a patadas. Yo la escuché gritar. A la salida del tribunal alguien se acercó y le preguntó en voz baja, ¿y después de eso, cómo hizo usted para seguir viviendo? Y ella contestó en voz más baja todavía, ¿y quién le dijo a usted que yo estoy viva? Junio 16, tengo algo que decirte. Oscar Liñeira fue otro de los miles de muchachos desaparecidos en Argentina. En lenguaje militar fue trasladado. Piero Di Monte, preso en el mismo cuartel, escuchó sus últimas palabras. Tengo algo que decirte. ¿Sabes una cosa? Yo nunca hice el amor y ahora me van a matar sin haber conocido eso. Junio 26, el reino del miedo. Hoy es el día contra la tortura. Junio 26. Y por trágica ironía, la dictadura militar del Uruguay nació al día siguiente, en 1973, y convirtió al país entero en una vasta, gigantesca cámara de torturas.
Los suplicios servían poco o nada para arrancar información, pero eran muy útiles para sembrar el miedo, y el miedo obligó a los uruguayos a vivir callando o mintiendo. En el exilio yo recibí unas cuantas cartas anónimas. Una de las cartas decía: es jodido mentir y es jodido acostumbrarse a mentir, pero peor que mentir es enseñar a mentir, y yo tengo 3 hijos. Agosto 30, día de los desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que solo han sido botín de guerra, y también los desaparecidos son los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Marzo 9, el día que México invadió a los Estados Unidos, eso ocurrió en la madrugada de marzo 9 del año 1916. En realidad Pancho Villa atravesó la frontera, ocupó fugazmente la ciudad de Columbus, mató a algunos soldados, se llevó unos cuantos caballos y al día siguiente regresó a México. Duró un día todo eso. Y regresó a México para contar su hazaña. Esta fugaz incursión de los jinetes de Pancho Villa fue la única invasión que los Estados Unidos han sufrido en toda su historia. Una solita. Y en cambio los Estados Unidos han invadido y siguen invadiendo a casi todos los países del mundo. Desde 1947 su Ministerio de Guerra se llama Ministerio de Defensa y su presupuesto de guerra se llama Presupuesto de Defensa. El nombre es un enigma más indescifrable que el misterio de la Santísima Trinidad. En marzo 20, el mundo al revés. Son ejercicios de imaginación que me parecen útiles, porque si el mundo está patas arriba, para verlo como debería ser, o verlo como podría ser, habría que ponerlo con los pies abajo y la cabeza arriba. Y para eso hay que ver al revés lo que nos cuentan, o sea, nos informan de cosas que para saber cómo realmente han ocurrido deben ser veídas al revés o construidas por la imaginación al revés de lo que se supone que son, como en este caso. El 20 de marzo del año 2003, los aviones de Irak bombardearon los Estados Unidos. Tras las bombas, las tropas iraquíes invadieron el territorio norteamericano. Hubo numerosos daños colaterales. Muchos civiles estadounidenses, en su mayoría mujeres y niños, perdieron la vida o fueron mutilados. Se desconoce la cifra exacta porque la tradición obliga a contar las víctimas de las tropas invasoras, pero prohíbe contar las víctimas de la población invadida. La guerra fue inevitable. La seguridad de Irak y la del mundo entero estaba amenazada por las armas de destrucción masiva acumuladas en los arsenales de los Estados Unidos. Ningún fundamento tenían, en cambio, los rumores insidiosos que atribuían a Irak la intención de quedarse con el petróleo de Alaska. Eso no era verdad. No era verdad. Y esto también es el mundo al revés, lo de junio 14, un raro acto de cordura. Y en el día de hoy de 1998 los diarios publicaron una insólita noticia. La Asamblea General de Francia había aprobado
la ley que redujo a 35 horas semanales el horario de trabajo. Trabajar menos para vivir más era lo que Tomás Moro había soñado en su utopía, pero hubo que esperar 5 siglos para que por fin una nación se atreviera a cometer semejante acto de sentido común. Porque al fin y al cabo, ¿para qué sirven las máquinas si no es para reducir el tiempo de trabajo y ampliar el tiempo de la libertad? ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que regalarnos desempleo y angustia? ¿Por qué? Por una vez al menos hubo un país que se atrevió a desafiar tantas sin razón, pero poco duró la cordura. Era grave, poco duró. La ley de las 35 horas murió a los 10 años. El mundo al revés, está en guerra contra los pobres y no contra la pobreza. Y es bueno recordarlo hoy, octubre 17, que es el día contra la pobreza. La pobreza no estalla como las bombas, ni suena como los tiros. De los pobres sabemos todo: en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? Noviembre 5, una enfermedad llamada trabajo. Cerramos por ahora la libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.